Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito turco, drama y por supuesto mucho amor. Porque de eso se trata este canal, ¿no? De disfrutar de nuestras series y novelas turcas favoritas y estar al tanto de todo lo que pasa con nuestros actores preferidos. Y hoy tenemos un tema candente. Un tema que ha estado rondando las redes sociales, que ha provocado debates y que, sinceramente, a todos nos tiene con la intriga. Vamos a hablar de Özge Gürel y Serkan Ayolu. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones en Cherry Season. Pero, ¿qué está pasando? ¿De qué bomba estamos hablando? Bueno, prepárense porque la cosa se puso interesante. En las últimas semanas han surgido ciertos rumores, ciertas noticias que han hecho que todos nos preguntemos, ¿está todo bien entre Özge y Serkan? ¿Hay algún problema en el paraíso? Y no solo eso, sino que vamos a analizar las declaraciones, las acciones y las señales que nos han dado tanto Özge como Serkan para tratar de entender qué es lo que realmente está sucediendo. Vamos a profundizar en el tema, a investigar un poquito y juntos, vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba informativa, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí. Suscríbanse. No se pierdan ningún vídeo, ninguna noticia, ningún chismecito turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, no se olviden de darle like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es esta bomba que ha impactado a Özge Gürel? Y lo más importante, ¿qué dijo Serkan Ayolu al respecto? Para entender todo esto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Özge Gürel y Serkan Ayolu, como muchos de ustedes saben, se conocieron y se enamoraron en el set de Cherry Season. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y, rápidamente, se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Eran la representación perfecta del amor de telenovela, el sueño hecho realidad de miles de fans que veían en ellos una conexión auténtica y genuina. La serie no solo catapultó sus carreras al estrellato, sino que también les regaló el amor de sus vidas. Su relación fue muy seguida por los fans, que celebraban cada paso que daban juntos. Desde sus vacaciones románticas hasta sus proyectos profesionales, todo era motivo de alegría para sus seguidores. Cada foto que compartían en redes sociales se convertía en tendencia, cada comentario que se dedicaban era analizado al detalle. Los fans se sentían parte de su historia, como si fueran testigos privilegiados de un romance de película. Y por supuesto, cuando anunciaron su compromiso fue una verdadera fiesta. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, buenos deseos y muestras de cariño. La boda fue un evento espectacular, lleno de amor, de alegría y de muchísimas fotos que inundaron las redes sociales. Parecía que vivían un cuento de hadas. Y durante mucho tiempo así fue. Se mostraban felices, enamorados, disfrutando de su vida juntos. Su vida parecía sacada de una revista del corazón, viajes exóticos, cenas románticas, alfombras rojas y proyectos profesionales exitosos. Eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir para muchos jóvenes enamorados. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebraban sus éxitos y se mostraban siempre unidos y compenetrados. Pero en las últimas semanas, algo cambió. Empezaron a surgir rumores de que las cosas no estaban tan bien como parecían. Algunos medios de comunicación turcos empezaron a hablar de posibles crisis en la pareja, de distanciamiento y, lo más alarmante, de posibles infidelidades. La chispa parecía haberse apagado, la magia había desaparecido y la perfección se había desmoronado. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, se convirtieron en un campo de batalla donde se libraban guerras entre fans que defendían a capa y espada a sus ídolos y detractores que alimentaban los rumores y las especulaciones. Por supuesto, como siempre, hay que tomar estos rumores con pinzas. No todo lo que se dice en la prensa es verdad. A veces, los medios exageran las cosas para generar más polémica y, por ende, más clics. El amarillismo y la búsqueda de la primicia a toda costa son prácticas comunes en el mundo del entretenimiento, y las parejas famosas son un blanco fácil para este tipo de estrategias. Inventar rumores, exagerar situaciones y sacar conclusiones precipitadas son tácticas que utilizan algunos medios para aumentar su audiencia y generar controversia.
Pero aún así, la cantidad de rumores que han surgido en las últimas semanas es bastante preocupante. ¿Qué es lo que ha alimentado estos rumores? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, se ha notado que Ozge y Serkan han estado menos activos en redes sociales. Antes solían compartir fotos y vídeos juntos con mucha frecuencia. Cada publicación era una declaración de amor, cada comentario un gesto de cariño. Ahora sus publicaciones son más esporádicas y no siempre aparecen juntos. Las fotos de viajes y cenas románticas han sido reemplazadas por imágenes promocionales de sus proyectos profesionales o por selfies individuales. Esta falta de interacción en redes sociales ha despertado la alarma entre sus seguidores, que ven en ello una señal de que algo no anda bien. Además, se ha comentado que han estado pasando mucho tiempo separados debido a sus compromisos profesionales. Ozge ha estado trabajando en varios proyectos, rodando una nueva serie y participando en campañas publicitarias. Serkan también ha estado enfocado en su carrera, protagonizando una obra de teatro y preparándose para un nuevo proyecto cinematográfico. Esta distancia física, según algunos medios, habría afectado la relación. Los largos periodos de tiempo sin verse, la falta de comunicación y la dificultad para conciliar sus agendas han generado tensiones y roces en la pareja. Pero la verdadera bomba estalló cuando un famoso periodista turco publicó una noticia en la que afirmaba que Serkan Ayolu había sido visto en compañía de otra mujer en un restaurante de Estambul. Según este periodista, Serkan y la mujer en cuestión se mostraron muy cercanos y cariñosos. Describió gestos cómplices, risas compartidas y una evidente química entre ambos. Esta información, aunque no confirmada, se propagó como la pólvora en las redes sociales, generando un tsunami de comentarios, especulaciones y acusaciones. Esta noticia, como se pueden imaginar, causó un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Ozge y Serkan se dividieron en dos bandos, los que creían ciegamente en la pareja y los que temían que la noticia fuera cierta. Los primeros defendían la inocencia de Serkan y acusaban al periodista de inventar la historia para generar polémica. Los segundos se mostraban decepcionados y preocupados por el futuro de la relación. Los hashtags #Ozge Serkan siempre juntos y #Serkan miente se convirtieron en tendencia mundial, reflejando la polarización de la opinión pública. Y por supuesto, todos estaban esperando la reacción de Ozge Gurel y Serkan Ayolu. ¿Qué iban a decir? ¿Iban a desmentir los rumores? ¿Iban a confirmar la noticia? La expectación era máxima. Los medios de comunicación turcos acamparon frente a sus casas, esperando obtener alguna declaración. Los fans inundaron sus perfiles de redes sociales con mensajes pidiendo explicaciones. La presión era insoportable. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante de este vídeo. Porque, ¿qué dijo Serkan Ayolu al respecto? Bueno, la verdad es que Serkan tardó un poco en pronunciarse. Durante varios días guardó silencio, lo que alimentó aún más los rumores. Su silencio fue interpretado como una confirmación tácita de la noticia, como una señal de que algo ocultaba. La falta de respuesta no hizo más que echar leña al fuego y aumentar la incertidumbre. Finalmente Serkan decidió romper el silencio a través de un comunicado en sus redes sociales. En este comunicado, Serkan negó rotundamente las acusaciones de infidelidad. Afirmó que la mujer con la que fue visto en el restaurante era una amiga suya de la infancia y que no había nada romántico entre ellos. Explicó que se habían reunido para ponerse al día y recordar viejos tiempos, pero que su relación era puramente amistosa. Serkan también expresó su frustración por los rumores y pidió respeto para él y para su esposa, Ozge. Dijo que entendía el interés del público por su relación, pero que también necesitaban privacidad y que no todo lo que se dice en la prensa es verdad. Pidió a los medios de comunicación que verificaran la información antes de publicarla y que no se dejaran llevar por el amarillismo y la especulación. El comunicado de Serkan generó reacciones mixtas. Algunos fans le creyeron y lo apoyaron, mientras que otros se mostraron escépticos y dudaron de su versión. Algunos incluso lo acusaron de estar mintiendo para proteger su imagen pública. Analizaron al detalle cada palabra de su comunicado, buscando inconsistencias y contradicciones. Algunos detectives de Internet incluso investigaron la identidad de la supuesta amiga de la infancia, buscando pruebas que confirmaran o desmintieran la versión de Serkan. Pero, ¿qué dijo Ozge Gurel? A diferencia de Serkan, Ozge no emitió ningún comunicado oficial. No desmintió ni confirmó los rumores.
Simplemente guardó silencio. Su silencio fue aún más elocuente que las palabras de Serkan. Este silencio de Özge para muchos fue la confirmación de que algo no estaba bien en la relación. Algunos interpretaron que Özge estaba dolida, decepcionada y que no quería hablar del tema para evitar más polémica. Pensaron que su silencio era una forma de protegerse a sí misma y de no exponer su dolor al escrutinio público. Sin embargo, otros creen que el silencio de Özge fue una estrategia para no alimentar los rumores y para proteger su privacidad. Quizás Özge prefirió hablar del tema en privado con Serkan y no hacer pública su opinión. Esta interpretación sugiere que Özge confía en Serkan y que prefiere resolver sus problemas de pareja en la intimidad. Lo cierto es que el silencio de Özge ha generado muchas especulaciones y ha hecho que todos nos preguntemos qué es lo que realmente está pasando entre ella y Serkan. Su falta de respuesta ha alimentado la incertidumbre y ha dejado a sus fans con más preguntas que respuestas. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Qué podemos deducir de todo esto? ¿Es posible que haya una crisis en la relación de Özge y Serkan? Bueno, como dije antes, es importante tomar los rumores con pinzas. No podemos basar nuestras conclusiones únicamente en lo que se dice en la prensa. Sin embargo, es innegable que algo ha cambiado en la relación de Özge y Serkan. Su menor actividad en redes sociales, el hecho de que pasen mucho tiempo separados y el silencio de Özge son señales que no podemos ignorar. Es posible que estén pasando por un momento difícil como cualquier pareja. Las presiones de la fama, las exigencias de sus carreras y la distancia física pueden haber afectado su relación. Las relaciones no son perfectas. Todas las parejas tienen altibajos, momentos de crisis y desafíos que superar. Quizás Özge y Serkan están enfrentando uno de estos momentos. Es importante recordar que el amor requiere trabajo, compromiso y comunicación constante. Pero también es importante recordar que el amor que se tienen es muy fuerte. Se conocieron en un set de grabación, se enamoraron profundamente y han construido una relación sólida a lo largo de los años. Es probable que sean capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente. Su historia de amor ha inspirado a muchos y su conexión es innegable. Además, el hecho de que Serkan haya negado rotundamente las acusaciones de infidelidad es un punto a su favor. Si realmente hubiera algo que ocultar, probablemente no habría salido a desmentir los rumores de forma tan contundente. Su declaración pública demuestra que está dispuesto a luchar por su relación y a defender su honor. En definitiva, la situación es incierta. No podemos saber con certeza qué es lo que está pasando entre Özge y Serkan. Solo ellos dos conocen la verdad. Lo que sí podemos hacer es confiar en que su amor es lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Lo que sí podemos hacer es enviarles nuestro apoyo, desearles lo mejor y esperar que sean capaces de superar cualquier problema que estén enfrentando. Porque al final, todos queremos que sean felices juntos. Su felicidad es la felicidad de sus fans. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular un poco los puntos principales. Hemos hablado de la bomba que ha impactado a Özge Gürel, de los rumores de crisis en su relación con Serkan Ayolu y de las acusaciones de infidelidad contra Serkan. Hemos analizado las declaraciones de Serkan, su comunicado en redes sociales negando los rumores, y el silencio de Özge, que ha generado muchas especulaciones. Hemos llegado a la conclusión de que la situación es incierta y que solo Özge y Serkan conocen la verdad. Y por último, hemos expresado nuestro apoyo a la pareja y nuestro deseo de que sean felices juntos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay una crisis en la relación de Özge y Serkan? ¿Le creen a Serkan cuando niega las acusaciones de infidelidad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en Internet. Investiguen, analicen y saquen sus propias conclusiones. Confíen en su intuición y no se dejen llevar por el amarillismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.